Ay. Vamos a ver nuestra hermana Antonieta. ¿Qué piensa, hermana Antonieta? ¿De qué? Veo el techo, no le veo la cara. Nada. No, pero ahorita sí se está escuchando. Ajá, pero yo no escuché nada de lo que él estuvo hablando. Pero él estaba hablando, ¿no? Él no estaba hablando. ¿No? Yo lo veía que movía la boca. Ah, yo también, pero yo dije, a lo mejor estará orando. Sí, yo creo que estaba orando, pero no me di cuenta. Pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, Bueno. pero bueno, lo que les trataba de decir es que cómo nosotros podemos, a través de la teología bíblica, ubicarnos dentro de ese gran plan de Dios que, por ejemplo, según Efesios 2:10, el Señor ya diseñó obras para nosotros andar en ellas, para que anduviésemos en ellas, las preparó de antemano. Y también Hebreos nos dice que todos estos grandes personajes de la Biblia nos esperaron a nosotros para que nosotros formáramos parte de esa historia. Y la otra cosa que intentaba comentarles es el aprovechamiento de la teología bíblica para expresar historias que puedan impactar la vida de la gente en función de su carácter simbólico, pero también en función de la gente con esa narrativa y con esos personajes cuyas historias interpelan las cosas cotidianas de nuestra vida. Y de ese Dios que actúa y consistente en estas personas, con una teología consistente también en toda la escritura, que tiene, por ejemplo, como característica su justicia y su juicio. Es inalterable, la palabra de Dios no podemos jugar kikiriwiki a Dios, pues. Entonces, ¿cómo nosotros vemos, o cómo nosotros dentro de ese gran de Dios que nos revela la teología bíblica? Esa es una pregunta. Muy importante, ¿verdad? Hola. Yo te escucho. Yo te escucho a ti, pero no escucho al pastor. Adelante, hermana, adelante. Ah, esa es la pregunta que usted me hace. ¿Cómo nosotros nos vemos dentro de toda esta narrativa? Exactamente. Bueno, ese término incluso lo había colocado porque dije como algo importante dentro de toda la enseñanza que estamos recibiendo en esta noche, ¿no? Así que usted me ha hecho una pregunta de lo que yo tenía una pregunta, pero Dios nos ha hecho parte de todo esto, pues, a través de Cristo, a través de la obra, ¿verdad?, que Él hizo en la cruz del Calvario, y para hacernos, como lo decía usted hace un rato, esos representantes, esos embajadores y esas cartas abiertas. Porque somos ¿cómo lo diría? Somos, para el inconverso, nosotros somos lo que reflejamos a Dios.
El referente de Dios, el referente de Dios es un cristiano, para bien o para mal. Aló, yo como que estoy hablando sola, Dios mío. Yo te estoy escuchando. Pero el pastor yo no veo que no le escucha nada, o sea que no me escuchó, yo no sé. Es que esto está un poco raro, está como pero bueno, para adelante. Está malísimo. Hermana Antonieta, y parto contigo el hecho de que somos representantes, nos involucramos o de ese plan, bueno, fabuloso, esa respuesta. Somos representantes, somos embajadores, así como Dios puso a Adán para que lo representara, así como Dios puso a Abraham representara para que expresara su gloria, para que así colocó a Israel para que lo representara. Entonces nos colocó a nosotros como parte de la iglesia para que fuéramos dantes y como a la gloria de Cristo, y por eso tenemos que tener bien claro todo ese consejo de Dios a plenitud, porque es que el Señor quiere que nuestras vidas hablen por sí solas, pero que además que cuando expresemos verbalmente esa narrativa bíblica en cualquiera parte de las escrituras, nosotros la podamos hacer de tal manera que eso, igual que como cuando Jesús explicaba sus parábolas o la manera como él expresara, la gente decía, oye, esto es algo muy bonito, yo quiero eso. Además la gente se identifica. Jesús lograba que la gente se identificara con esa historia, y nosotros debemos tener la meta de que cuando nosotros expresamos la palabra de Dios en narrativa bíblica, la gente se identifique con lo que diciendo, con esos personajes, con la intervención de Dios hacia esos personajes, y su vida se ha transformado. ¿Qué piensan los demás? Nos vemos dentro de ese plan de Dios. Bueno, hermano, cuando observamos lo de la Gran Comisión, Cristo prácticamente nos transfiere la autoridad que él tenía para presentar el Evangelio. Cuando dice, bueno, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, como en la tierra. Por lo tanto, entonces ustedes vayan y hagan discípulos, enseñándoles. Creo que lo que nos está diciendo es que con esa misma autoridad que tienen, ha sido transferida a nosotros, y como embajadores, como se ha dicho ya, que somos embajadores, tenemos que ser consecuentes en el plano espiritual, eso de la llenura del Espíritu Santo, porque sería incongruente que una persona embajadora del reino de Dios viva como tal vez estaban viviendo los corintios en la primera carta que Pablo está escribiendo. Cristianos carnales, luchándose entre sí, y bueno, debemos en todo tiempo tratar de procurar, pues, estar a plenitud con la llenura del Espíritu Santo, dando los frutos, dando el fruto en todo momento de lo que un cristiano debe mostrar. Bien, Pastor Ali, el Pastor Ali introduce un tema muy importante que tiene que ver con la autoridad. Y sí, Dios le dio autoridad a Adán. La autoridad que dio a Eva fue trastocada por Satanás. Y luego la idea de Dios es que el ser humano retome esa autoridad que Dios le dio, y en Cristo retomamos esa autoridad. Pero amén, el tema, tanto como con Adán y Eva, como con el pueblo de Israel, como con la iglesia, es para qué se nos da autoridad. La autoridad de Adán y Eva fue malentendida. La autoridad que dio a Israel fue mal usada, y según lo que nos está diciendo el pastor, la iglesia a veces no entiende ni siquiera la autoridad que tiene, sino que anda con el espíritu. Pero de acuerdo al pasaje de Mateo 28,
en donde Dios nos da toda autoridad, se dice para qué es esa autoridad. Es para hacer discípulos, predicando, enseñándoles a que guarden todas las cosas y también que bautizar del Hijo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y además allí está la presencia del central, como hemos dicho. He aquí, yo estoy como vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero haciendo eso para apoyarlos, para que ustedes hagan eso. Y si el referente de la predicación y de hacer discípulo es Jesús, la autoridad que Dios nos da es para servir, pero también para ejercerla, porque las tinieblas retroceden ante el poder de Dios, ante la presencia de Dios, pero con toda humildad, así como cuando Jesús se presentó y le dijo, si yo no te doy para un dedo y mi Padre no te da su, esa autoridad viene de Dios y toda autoridad es puesta por Dios. Y no te equivoques, porque en otro contexto Dios, el Padre mandaría legiones de ángeles y estuviéramos hablando de otra cosa. Pero ahí con toda humildad, pero con toda autoridad, Jesús supo qué hacer en cada momento. Que Dios nos dé la capacidad para entender la magnitud, la grandeza de la autoridad que Dios nos da, porque toda potestad, como dijo el pastor, me es dada, dijo Jesús, y esa toda potestad se nos dio. Entonces, hermanos, ¿cómo nos ubicó dentro del plan de Dios para que Satanás mismo, dice Efesios, y las huestes de maldad vean a través de la iglesia la gloria de Cristo? O sea, a través de cómo debemos vivir. Aquí la hermana, ¿verdad? Que ella se ve en esa historia, en el plan de salvación y como discípula de él. Fíjense qué importante que habla de las promesas, porque a veces nosotros estamos como y yo digo, oye, si nosotros nada más leemos las promesas que Dios le dio a Abraham y nos conectamos con esas promesas y nos apropiamos de ellas tal y cual son para nosotros, hermanos míos amados, nuestra como visión de la vida y, por ejemplo, nuestra actitud ante los problemas fuera otra. Amén. Así es. Porque hay grandes bendiciones para quienes servimos a Dios, para quienes sirven a Dios. Entonces, a veces parece que andamos como que si esas promesas no son parte de nuestra historia. Y sí lo son. Aquí la hermana también habla que cómo ve eso dentro de ese plan cuando está predicando. Excelente. Porque lo que hicieron todos estos hombres y mujeres de Dios a lo largo de las Escrituras fue anunciar el mensaje de Dios a través de su vida y a través de sus palabras. Y a veces a mí, porque Dios, o de actos así como los profetas que Dios, vemos en el Antiguo Testamento que Dios lo ponía a hacer cosas como a Jeremías o Ezequiel, que tenían que hacer como actos. Fíjense lo interesante. Tenían que hacer cosas simbólicas, ¿verdad? Para demostrar al pueblo las cosas de esfuerzo que nosotros hacemos para hacer entender a la gente la palabra de Dios. Y lo otro es, dice la hermana, que siente la responsabilidad de representar la familia de Dios y el reino del cielo. Casi nada, ¿verdad? Es una responsabilidad de que cuando nos vean a nuestra familia, vean a la familia que Dios diseñó en su mente cuando creó a Adán y cuando murió en la cruz Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Que nuestra vida refleje eso. Pero ella dice aquí que siente la responsabilidad de representar la familia de Dios y el reino de los cielos. Y el reino, sino es el reino que viene, y como ustedes están viendo seguramente ¿verdad? El ya y todavía no, pero ya viene y está. Y nosotros lo anunciamos. Ahora, por participar, participó la hermana Fanny. Pues falta la hermana Ingrid. Sí, bueno,
Hay algo que siempre me ha llamado la atención y que me gusta mucho, ¿no? Es que nosotros formamos parte o somos la continuidad de esa historia y de esos eventos y hechos del Espíritu Santo. Yo lo veo como que seguimos escribiendo la historia. ¿Ok? Me disculpa que hable así porque todavía me duele mucho la boca. Y aparte de eso, como dicen mis hermanos, también estoy de acuerdo de que nosotros, a través de ese mismo espíritu, pues nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio hasta el fin del mundo, hasta los lugares donde no se ha llevado. ¿Okay? Así lo veo yo. Sí, entonces, qué bueno, ¿verdad? Porque introduce Ingrid el tema, la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros para darnos poder para proclamar el evangelio a pesar de las dificultades, ¿no? Porque vaya que hay dificultades. Fíjese lo que dice el evangelista. Cuando vean estas cosas, que son los últimos tiempos, que ya lo empezamos a ver con toda esta pandemia y todos estos terremotos terribles, que se está levantando otro reino. Fíjense, si nosotros leemos los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, en correspondencia con lo que dice Apocalipsis, Daniel establece que hay, por ejemplo, un reino que es diferente a otro reino, con otra forma de lo que estamos viendo ya ahorita, y que nosotros podemos notar que cuando esta cosa dice Jesús, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Jesús a Milanardo, porque estamos en una situación difícil y cómo vamos a hacer pobrecitos nosotros y a tener condescendencia, aunque sí debemos consolarnos y ayudar, pero que no, Dios Jesús nos manda en la cabeza y echen para adelante porque es que es hasta lo último de la tierra donde es el evangelio y nosotros somos los que vamos a hacerlo. A pesar de todas las circunstancias, entonces es que el Espíritu Santo va a mostrar su poder para dirigir, para guiar, para orientar, pero también el mal y que la voluntad de Dios sea hecha a través de nosotros. Ojalá sea así, a través de nosotros. Entonces, nosotros podemos entender este pasaje que vamos a tener para concluir esta clase, porque parece que el problema el problema de ser humano siempre ha sido, desde Adán hasta el último ser humano que exista, un problema de comprensión, un problema de entender, un problema primero de identidad, de entender quién soy yo, pero también un problema de propósito, ¿para qué Dios me tiene aquí ahorita? Y también un tema de propósito en comunidad, porque somos la familia de Dios. Nosotros entendemos, y por eso Pablo ora aquí en Efesios 1, para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cierto? Amén. Nosotros vemos la luz de Dios que brilla fuerte porque la tierra estaba desordenada y vacía en Génesis capítulo 1 y Dios dijo, hágase la luz. Comienza un gran tema. Ustedes pueden hablar de Dios en todas las temas fascinantes, pero Dios quiere que no haya caos pues en nuestra vida, que es lo mismo que se retoma en Efesios. Cuando Dios le da el ministerio a Pablo, ¿no? Y le dice que tiene su casa, Eloi, la que va a reflejar la gloria de Cristo. Entonces, hombre, los ojos de nuestro entendimiento, hermano, que nosotros podamos vernos dentro de todo ese héroe de la fe, dentro de toda esa promesa que dice Fanny, dentro de toda esa gloria de Cristo y dentro de toda esa gloria de Cristo, y todo eso juntos somos nosotros, la familia de Dios, que tenemos un propósito definido. La iglesia Amén. No tiene cosas aquí, no hay lo que hacer, no, Dios tiene un plan ya listo, que nosotros lo tenemos que hacer es obedecerlo. Entonces, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que sepamos cuál es la esperanza, o sea, cuál es la magnitud de esa esperanza
¿Cuál es la grandeza de esa esperanza de representar al que Él nos ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? La teología bíblica, en buena medida, es palpar la herencia que tenemos de los actos poderosos de Dios en la historia. Dios sigue realizando aún en este tiempo esos actos, esa herencia que tenemos en los santos. Entonces, que Dios nos ayude tiempo a percibir con nuestros ojos y nuestros oídos espirituales en nuestra conciencia ese gran plan. Entonces, ahorita ustedes están desarrollando una tarea que tiene que ver con el simbolismo. Y el día lunes, lo que voy a hacer con estas dos unidades que se parecen mucho, tienen que ver justamente con la ubicación de ese plan de Dios y la teología. Voy a mandarle un foro que en la semana puedan ir toda esa participación nuestra. Vamos a texto bíblico y aparte de ese texto bíblico vamos a nuestra vida, lo vamos a analizar el texto de nuestra vida reflejada allí y de aplicar eso a nuestra vida y cómo nos ve. Y también vamos a finalizar con otra actividad que le voy a mandar el día lunes que tiene que ver también con dentro del plan de Dios, pero desde el punto de vista, es decir, vamos a expresar de un ensayo que vamos a hacer esa participación nuestra dentro del global de Dios, pero desde el punto de vista teológico, ya para que esbocemos. De esa manera vamos a concluir este curso. Por supuesto, como de curso, esto no termina la teología bíblica, como ustedes vieron, eran 2 clases, tiene una cantidad de cosas por explorar. Lo importante acá es que recordemos que nuestra teología bíblica es una teología bíblica evangélica y no crítica, ¿cierto? Amén. Porque hablamos del criticismo, porque el criticismo cuestiona los actos poderosos de Dios. El criticismo dice que los hechos poderosos de Dios son mitos. El criticismo dice, aunque es teología bíblica, según ellos, el criticismo cuestiona la misma inspiración de la Escritura. Nosotros hacemos teología bíblica evangélica, porque nosotros sí creemos que ese Dios que actuó y actuó en la historia bíblica, actúa también en nosotros y tenemos evidencia de eso además. Y damos Amén. gloria a Dios y testificamos de ese que actúa en nosotros. Amén. Esa es parte de la teología bíblica, y la teología, igual que lo que no es solamente para conocer en nuestra mente, sino como para los judíos, conocer era hacer, saber, entender en la práctica de esas cosas y de esas que tenemos como herencia todos los santos y quienes servimos a Dios. Bueno, hermano, un privilegio este tiempo compartir con que el Señor les bendiga mucho. Estamos a la orden. Amén. Siempre Gracias, que, pastor. Gracias, hermano. el Señor, Para nosotros el privilegio de escuchar y aprender estas cosas que el Señor está enseñándonos a través de usted. Así es. Gracias, hermano José. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, igual. Dios le Gracias por participar. y bueno, ajá, muy importante que el Señor los siga capacitando, hermano, para que hagan su voluntad perfecta en las cosas, y que Dios bendiga Amén. cada área de su vida y su familia. Amén. Amén. Bueno, un abrazo, Igualmente. mi hermano. Igual. Muy bueno.